El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Saludos y bienvenidos a un programa más de Maravillosa Creación. Les habla Teresa Bonilla y estoy muy agradecida con Dios por darme la oportunidad de estar en estos momentos en sus hogares trayéndoles un tema bastante interesante. Pero no estoy sola, conmigo se encuentra el doctor Jorge Salazar, quien es médico ginecólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Tere. Es un privilegio para mí estar con ustedes en 3ABN Latino, promoviendo la salud de nuestros televidentes. Así es, y yo sé que vamos a tener un tema bastante interesante, por lo tanto le digo a ustedes que nos están mirando en sus casas, si tienen alguna amistad, alguna vecina, familiar, díganle que miren este programa porque va a estar bastante informativo, ¿verdad? Así es, y es una de las principales causas de consulta con los médicos. Podríamos decir que un 70-80% de las pacientes acuden al ginecólogo con el tema que vamos a ver en este momento. Y un pequeño paréntesis antes de empezar con el tema. ¿Usted nos está visitando desde dónde? Montemorelos, Nuevo León, México. La Universidad de Montemorelos, Nuevo León. Servidor es médico ginecólogo, docente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Montemorelos, Nuevo León. Bien. Así que en México también en estos momentos están teniendo la oportunidad de ver a un compatriota, ¿verdad? Sí, y vamos de lleno a este tema. Vamos a estar hablando del flujo vaginal. A ver, un poquito, pues, a veces nos da pena tocar este tema a las mujeres. No sabemos cómo, pero ahora que tenemos la oportunidad vamos a saber mucha información que de pronto nosotros no conocemos. Y quisiera empezar preguntándole cómo es que se presenta este flujo en las mujeres, este flujo. Ok. Iniciaremos mostrando una gráfica para que nuestros televidentes tengan la oportunidad de recordar un poco de la anatomía de los genitales internos de la mujer. En esta gráfica podemos ver en la parte inferior, la parte de abajo, lo que es la vagina. En la parte superior vemos el cérvix, el útero, a los lados lo que son las trompas de falopio y los ovarios. Nos vamos a concentrar en esta plática en la vagina. Es normal que las mujeres tengan flujo vaginal. Es normal. Nada más que este flujo debe de tener unas características. ¿Qué características? Básicamente lo que es el flujo debe ser cristalino como el agua, transparente como el agua, no debe de dar mal olor, ni debe de causar comezón, ni irritación de los genitales de la mujer. Cuando un flujo es de mal olor, da comezón, es oscuro, de diferentes colores, diferente al agua, entonces empezamos a sospechar que la paciente pudiera tener algún grado de infección, alguna infección o algún problemita, ¿verdad? Entonces, el flujo vaginal podríamos decir que es normal que la mujer tenga flujo vaginal, ¿verdad? Y ya que mencionó que es algo normal que ocurre en la mujer, ¿hay alguna edad que la mujer empieza, por ejemplo, las adolescentes lo tienen? ¿A qué edad es que se empieza con el flujo? Ok, recordemos que a partir de la pubertad, cuando la mujer se va desarrollando todas sus características sexuales secundarias, cómo van creciendo los senos, le viene su menstruación, a esa edad alrededor de los 12, 13 años,
La paciente o las mujeres presentan a la mitad de su ciclo menstrual, recordando que aproximadamente cada 28 o 30 días les viene su menstruación, ¿verdad? Pero a la mitad de su ciclo menstrual, hablando alrededor del día 14 del ciclo de la mujer, viene lo que nosotros llamamos la ovulación. ¿Qué es esto de la ovulación? Los ovarios, que ya lo vimos en la gráfica anterior, liberan cada mes un óvulo y empiezan a producir hormonas, estrógenos, progesterona, y todo esto, estas hormonas estimulan el útero de tal manera que pueda haber cierto flujo normal. Por eso es que cuando la mujer está ovulando puede tener cierto desecho, flujo. Nosotros, términos médicos, hablamos de este flujo como leucorrea o como colporrea, es el término científico del flujo vaginal. Entonces, la mujer no se debe de espantar de tener este flujo. Okay. Es debido a las hormonas que están actuando en el útero y da este efecto, el de secretar este tipo de líquido claro, no tiene mal olor, no da comezón, no irrita los genitales. ¿Verdad? Muy bien, y ya que sabemos que esto es algo que es común que suceda a las mujeres, acabas de mencionar más o menos la etapa en cuando una mujer empieza a tener los flujos. Ahora, yo quisiera saber si hay manera de determinar cuándo está siendo normal y cuándo no es un flujo normal. Ok. Es común que las pacientes presenten un flujo blanquecino, como requesón, como queso cottage, blanco, y que da comezón. Eso ya no sería un flujo normal. Y este tipo de flujo es causado por un hongo. El nombre del hongo es la Candida albicans o la monilia. ¿A qué tipo de pacientes pueden ser susceptibles a presentar este tipo de infección por hongos? Porque son muy comunes. No es una enfermedad de transmisión sexual. Básicamente es más frecuente en las pacientes embarazadas, debido a que sus defensas bajan durante el embarazo. Entonces son susceptibles a infecciones por hongos. Las pacientes que están tomando anticonceptivos orales también, están tomando antibióticos. Las pacientes que usan la ropa interior de nylon. Recordemos que los hongos se desarrollan más fácilmente en un ambiente húmedo, donde hay humedad, se desarrollan. Por eso la importancia de la mujer de no usar ropa interior de nylon o ropa muy ajustada, los jeans, la ropa, porque todo esto puede hacer que haya humedad en el área genital y se desarrollen los hongos también. O sea que los hongos se van desarrollando por causa de la humedad. De la humedad. La humedad es un factor predisponente. Recordemos, la humedad, el embarazo, la diabetes. Pacientes que tienen diabetes también es muy frecuente que tengan hongos. Las pacientes que tienen sus defensas bajas, están inmunocomprometidas, inmunosuprimidas, sus defensas están bajas, también son más susceptibles a tener infecciones por hongos. O aquellas que están tomando antibióticos. Todos estos son factores de riesgo para que la mujer tenga una infección por hongos. Como mencioné anteriormente, el hongo más común es la Candida albicans y requiere de tratamiento médico. Las características de este flujo, recordemos, es un flujo blanquecino como leche cortada, como queso cottage, ¿verdad? Y da comezón. De no darse el tratamiento, puede irritar mucho los genitales externos y dar mucha comezón y ser muy molesto. Y transmitirle también a su esposo la infección por hongos durante el acto sexual. Por eso la importancia de tratar a estas pacientes. Otra causa de infecciones vaginales es por un microorganismo, un parásito llamado tricomona vaginal. Esta tricomona es considerada una enfermedad de transmisión sexual
y tiene la característica de dar un flujo amarillento, dar comezón, prurito, vulvar, irritación, irrita, un flujo amarillento. Y como mencioné anteriormente, cuando se da tratamiento a la mujer, también habrá que darle tratamiento al hombre, porque es enfermedad de transmisión sexual. Es un parásito. El anterior era un hongo, este es un parásito. Y hay un tercer grupo, que es una bacteria. Se llaman nombres raros, la Gardnerella vaginalis. Este flujo puede ser también amarillo grisáceo, que tiene la característica de desarrollar un olor a pescado. El flujo tiene mal olor, irrita la vulva, un olor a pescado, especialmente después del acto sexual, las relaciones sexuales. Entonces, como vimos, hay diferentes tipos de infecciones vaginales que nos van a dar un diferente tipo de flujo. Ya vimos inicialmente hay un flujo normal, que es blanquecino como el agua, que no da irritación, que no tiene mal olor, eso es normal. Pero si el flujo que está presentando la paciente da comezón, mal olor, irritación, un color diferente al que ya mencionamos, habría que sospechar que la paciente pueda tener alguna infección. Hay también los cuerpos extraños, un cuerpo extraño como el dispositivo intrauterino. Los hilos del dispositivo pueden irritar también y causar un tipo de flujo. Un tipo de flujo diferente al que mencionó, que es normal. Así es. ¿Usted cree que si siempre va a venir acompañado o puede presentar ciertos síntomas? Porque mencionó que el flujo cuando se tiene hongos, pues el flujo es diferente, el color, la textura, viene acompañado con el mal olor y la comezón. ¿Siempre va a presentarse así o únicamente va a ser la textura diferente? ¿O siempre va a venir acompañado con el mal olor y la comezón? Ok, característicamente por hongos es la comezón y las características de este flujo blanco como leche, como requesón, como leche cortada. Esas son las características. Ahora, ¿cómo podemos saber si la infección vaginal es mixta? Porque puede haber mixta, puede estar hongos y bacterias, puede haber un poquito, ¿verdad? Existe un estudio que se llama un exudado vaginal. ¿Qué es eso? Tomamos una muestra de este flujo vaginal, lo colocamos en una laminilla de cristal. Posteriormente se ve al microscopio, se le colocan algunas sustancias y a través del laboratorio nos puede decir si es infección por hongos, infección por bacterias, infección por parásitos, o bien una vaginitis mixta, o sea, hay muchas cosas, muchas bacterias, hongos mixtos, ¿verdad? Entonces, nos apoyamos también del laboratorio para confirmar el diagnóstico. Tenemos los síntomas clínicos y nos lo confirmamos con un estudio de laboratorio. Y en caso de que la persona, en este caso la mujer, tuviera una infección, ¿cómo se detectaría la infección? Es importante hacer una historia clínica de la paciente. Si sabemos, por ejemplo, la paciente está embarazada, sabemos que sus defensas de alguna manera disminuyen un poco y es un factor de riesgo para desarrollar una infección por hongos, ¿verdad? Entonces, es nuestra obligación como médicos preguntarle a la paciente, a toda paciente embarazada, oiga, usted no tiene un flujo blanco que comenzó, sí, y hacer el estudio y dar el tratamiento apropiado. Hay tratamientos que los podemos hacer a base de óvulos vaginales, tratamiento local, o tratamiento tomado, pastillas. Si esta pareja tiene antecedentes de otra persona tiene antecedentes de un flujo amarillento, tiene la historia de múltiples parejas sexuales, mucha irritación vulvar, bueno, habrá que sospechar que ella tiene una enfermedad de transmisión sexual y tendríamos que descartar las tricomonas. Al hacer la exploración física y colocar un aparato a nivel de la vagina y observar ese cérvix, que ya lo vimos en la gráfica anterior, donde está el cérvix, podríamos detectar clásicamente
en una infección por tricomonas, un puntilleo en el cérvix o una imagen en frambuesa, o como si fuera una fresa, ¿verdad? Rojo con unos puntitos como una frambuesa. Esto nos hablaría de que sospecharíamos de que tiene una infección por tricomonas vaginales. Lógicamente, tomaríamos la muestra del flujo y lo confirmaríamos a través del laboratorio. Si el laboratorista nos menciona que observó en la laminilla parásitos compatibles con tricomona, pues damos el tratamiento, ¿verdad? Y ya que mencionó el tratamiento, en este caso, ¿cuál sería el mejor tratamiento? Ok. Es diferente para una infección por hongos, para una infección por tricomonas o para una infección por Gardnerella. Es diferentes microorganismos, diferentes tratamientos. Para las infecciones por hongos, la nistatina, el ketoconazol, son medicamentos que se han descubierto para eliminar los hongos, ¿verdad? Entonces, esos funcionan, como mencioné anteriormente, se pueden aplicar óvulos vaginales, se pueden aplicar cremas externas y medicamentos tomados. En el caso de las tricomonas, hay otro medicamento, clásicamente se llama el Flagyl, metronidazol, que también puede aplicarse a través de tabletas vaginales o vía oral. En el caso de la Gardnerella, también el medicamento de elección es metronidazol. Igualmente, vía oral o vía vaginal. Algunos doctores prefieren utilizar las dos vías, tanto tomado como óvulos vaginales. Ya dependerá el caso y de la gravedad del caso. En caso de que sea una vaginitis mixta, muchos de estos óvulos contienen metronidazol y contienen también la nistatina, o sea, de alguna manera destruye a ambos microorganismos causantes. Se insiste mucho hay que insistir en también los hábitos higiénicos, porque es importante los hábitos higiénicos. Toda madre tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijas desde pequeñas que cuando van a defecar, cuando van al baño, deben de limpiarse de adelante hacia atrás y tirar el papel de baño. ¿Por qué? Porque de otra manera, si se limpian de atrás hacia adelante, todas las bacterias del ano las acarrean y se infecta la vulva, la vagina por fuera. Entonces eso puede acarrear infecciones vaginales. Por eso la importancia de la educación. El no usar duchas vaginales. Hay pacientes que usan duchas vaginales, lavados a través de jeringas, sustancias, y se colocan duchas en la vagina para limpiarse. Creen que se están haciendo un aseo vaginal total al aplicarse este tipo de duchas. No es lo más recomendable, ya que estas duchas lo que hacen es que cambian completamente el pH vaginal, un mecanismo de defensa que Dios puso en la vagina para evitar que las infecciones entraran a través de ella. Entonces las duchas vaginales irritan, cambian el pH vaginal y pueden acarrear infecciones también. O sea que si alguna mujer que nos está mirando en su casa y de pronto tiene el hábito de utilizar estas duchas, no son recomendables. Muchas de las sustancias que contienen estas duchas irritan. Algunas han desarrollado reacciones alérgicas a estos químicos que tienen las sustancias. Otro hábito es el uso de tampones vaginales, el Tampax vaginal, la colocación de este tipo de instrumentos durante la menstruación y no se lo cambian. Entonces lo tienen ahí, lo dejan, algunas de ellas hasta los han tenido por días. Y se acumula la sangre ahí y se desarrollan bacterias. Y puede la paciente hasta llegar a morir por las bacterias que se producen en el Tampax si no lo cambian regularmente y lo dejan por mucho tiempo. Una complicación, el síndrome de choque tóxico. ¿Es recomendable usar estos Tampax, estos tampones que durante el periodo de menstruación, o eso es algo que definitivamente deberíamos descartar? Se puede utilizar, nada más que habría que cambiarlo regularmente, ¿verdad? No dejarlo por mucho tiempo ahí, ¿verdad? Pero es un factor de riesgo, es un cuerpo extraño.
El uso del dispositivo intrauterino. Si hay una infección vaginal y tiene dispositivo intrauterino y vuelve a tener la infección y vuelve a tener la infección, no sería el mejor método de planificación familiar. Sería muy aconsejado que se retirara el dispositivo para que el tratamiento pueda tener más efectividad. También el dispositivo, los hilos que tiene el dispositivo, pueden causar cierta irritación y estar causando cierto flujo, pero es por el dispositivo. Ya hablamos acerca de la ropa interior, que debe de ser de algodón de preferencia para absorber esa humedad y evitar las infecciones vaginales. Las medidas higiénicas, la dieta, todo es muy importante en el tratamiento de lo que es el flujo menstrual, el flujo vaginal, perdón. ¿Qué tan cierto es que la falta del aseo íntimo, digámoslo, en áreas, por ejemplo, como países subdesarrollados que no tienen la facilidad de bañarse constantemente o tener una regadera, una ducha donde se pueden bañar y se bañan escasamente unas contadas veces a la semana, no lo hacen frecuentemente? En el caso de la mujer, ¿podría eso afectar para que pueda de pronto tener una infección en la vagina? ¿La falta de aseo? Definitivamente los malos hábitos higiénicos son causas de muchas enfermedades. Recordemos de que debemos de tomar agua, el agua debe ser agua por dentro y agua por fuera. Debemos de bañarnos. Y el aseo, especialmente los días de la menstruación, ¿verdad? Debe haber mucho aseo en el área genital de la mujer para evitar infecciones. El uso de la ropa también, los desodorantes, los talcos, pueden llegar a causar irritación vulvar y vaginal y causar este flujo. También mencionamos que otro factor predisponente del flujo vaginal es la diabetes. Si los niveles de azúcar en la sangre no están controlados, es muy difícil que podamos destruir la bacteria, el hongo que causa la infección. Mencionamos que la Candida albicans es un hongo que es una de las causas del flujo vaginal. En pacientes diabéticas es un factor predisponente. Entonces tenemos que nivelar los niveles de azúcar de tal manera que la paciente pueda responder. Porque si la paciente está descontrolada y no tiene sus niveles adecuados, muy difícilmente por más medicamento que le demos, no va a responder. Entonces, las pacientes diabéticas deben de cuidar su dieta, lo que comen, su estilo de vida, hacer su ejercicio, su buena hidratación, sus buenos hábitos higiénico-dietéticos. Y también, asimismo, chequearse sus niveles de azúcar en la sangre. Porque si no, nunca va a responder al tratamiento. Claro. Y ya que anteriormente estuvo hablando acerca de la infección, en caso de que una mujer esté embarazada y presente una infección vaginal, si no se llegara a dar un tratamiento adecuado, ¿podría eso afectar al bebé? Efectivamente, si una paciente tiene una infección vaginal y no se trata oportunamente, en el momento del parto, el bebé puede contaminarse, puede adquirir la infección. Por eso es la importancia de un buen tratamiento. Otra complicación que puede tener la mujer embarazada si tiene una infección vaginal, esto puede ser causa de que el bebé quiera nacer antes de tiempo. Lo que nosotros llamamos es una amenaza de parto prematuro por una infección vaginal. Entonces es muy importante que cualquier infección que se detecte, estando la mujer embarazada o no estando embarazada, se trate oportunamente. Una infección empieza en el cérvix, en la vagina. Si no se trata, va a subir al útero y puede llegar a tapar las trompas de falopio y ser causa de esterilidad. Es una complicación de un flujo que no se trató oportunamente
pues al rato la paciente puede presentar esterilidad. Wow. Fíjese, la importancia de, Prevenir. primero, un buen estilo de vida. A esto me refiero, no múltiples parejas sexuales, ¿verdad? Las relaciones sexuales normales, como Dios mandó, ¿verdad? De tal manera que podamos evitar muchas de estas infecciones y complicaciones. También quisiera preguntarle, ¿cómo se puede prevenir el flujo vaginal? Ok. Los hábitos higiénicos son muy importantes. Insistimos en esto. El aseo vaginal normal. Cuando va a defecar, la mujer limpiarse de adelante hacia atrás, el área anal hacia atrás. El no usar ropa ajustado de nylon. Son medidas preventivas que nos ayudan mucho. El no tener múltiples parejas sexuales. Si tiene diabetes, controle sus niveles de azúcar en la sangre y acudir a su médico, sus chequeos, hacerse sus revisiones. Si tiene flujo, habrá que hacerse un exudado vaginal, un examen para ver qué lo está causando y darle el tratamiento adecuado. Así. Doctor, un último consejo que usted quiera dar a nuestras amigas que nos están mirando en estos momentos. Bueno, pues el flujo vaginal, ya hablamos de que hay un flujo el cual es normal y uno que no es normal. No hay que alarmarse en caso de presentar un flujo, ¿verdad? Habrá que hacer el diagnóstico correcto, de tal manera acudir con su médico para que le dé el tratamiento indicado. Y es muy importante que usted, como mujer, tome el medicamento, se coloque el medicamento y asimismo su esposo, su pareja, tome el medicamento para que pueda tener efectividad. De otra manera, solamente la mujer estaría recibiendo el tratamiento y el hombre no, y habría una recontaminación, se estaría contaminando. No tendría efecto el medicamento, ¿verdad? Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias. Al contrario, muy placentero de estar aquí con ustedes. Y a todos ustedes en sus hogares que pudieron tener la oportunidad de escuchar este tema bastante interesante, a ustedes damas, amigas, hermanas, recuerden siempre la importancia de la higiene, la importancia de informarse y buscar información también visitando a un doctor, consultando. No tengan vergüenza, no tengan pena, porque el prevenir a tiempo nos puede evitar muchos problemas de salud más adelante. Pero nunca olvidemos de acudir a nuestro médico de médicos, Cristo Jesús. Que Dios los bendiga.